informaciones las reemplazamos en las ecuaciones de tensiones de Lamé. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, sigma nx igual a lambda e más 2gx. Entonces, eso es igual a sigma nx igual a lambda, o sea, la divergencia de delta, ¿no? Eso es la derivada parcial de u respecto de x más la derivada de b respecto de y más la derivada de b doble respecto de z más 2g por la derivada de u respecto de x. Muy bien. Entonces, eso es igual a ¿qué? Sigma nx va a ser igual a lambda, que multiplica a, hay que sumar nomás, hay que sumar epsilon x, epsilon y, epsilon z, estos tres primeros términos, estas primeras ecuaciones. ¿Y qué vamos a tener? 1 menos mu sobre g por el laplaciano de la derivada parcial de px respecto de x, de y, más la derivada parcial de pz respecto de z, menos 1 sobre 2g por la derivada segunda respecto de x, más la derivada segunda respecto de y, más la derivada segunda respecto de z de la divergencia de p. Eso que está entre paréntesis es el laplaciano, ¿no? Más 2g por 1 menos mu sobre g por el laplaciano de la derivada parcial de px respecto de x menos 1 sobre 2g por la derivada segunda respecto de x de la divergencia de p. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Sigma nx es igual a lambda por 1 menos mu sobre g, el laplaciano, menos 1 sobre 2g, el laplaciano. ¿De quién? De la divergencia de p. Más 2 veces, si se fijan aquí, g con g se van a cancelar, ¿verdad? 2, 1 menos mu, el laplaciano de la derivada parcial de p sub x respecto de x menos la derivada segunda respecto de x de la divergencia de p. ¿Sí? Bien, sigamos. Por g, estoy reemplazando lambda, que es la constante de la m, por su equivalente y haciendo operaciones, ¿no? 2 mu por g sobre 2 por 1 menos 2 mu por el laplaciano de la divergencia de delta, la divergencia de p, perdón, más 2 veces 1 menos mu por el laplaciano de la derivada parcial de p sub x respecto de x menos la derivada segunda respecto de x de la divergencia de p. Entonces, en esa expresión, en esta que acabamos de relatar, g con g se va, 2 con 2 se va, ¿verdad? 1 menos 2 mu con 1 menos 2 mu, y me va a quedar mu por el laplaciano, etcétera, que voy a hacer
voy a operar, voy a hacer un poco de álgebra. Y voy a tener sigma nx igual a 2 veces 1 menos mu por el laplaciano de la derivada parcial de p sub x respecto de x más mu por el laplaciano menos la derivada segunda respecto de x de la divergencia de p. Ahí está, sigma nx. De la misma forma, podemos encontrar sigma ny, sigma nz, etcétera, etcétera. A ver, echarle una mirada. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sigma nx ya hemos dicho que es igual. Sigma ny es igual a 2 por 1 menos mu por el laplaciano de la derivada de py respecto de y más mu por el laplaciano menos la derivada segunda respecto de y de la divergencia de p. Menos la divergencia de p. Bueno, ahora tau xy, que es igual a la derivada parcial de u respecto de y, más la derivada parcial de b respecto de x. O sea, esto por g, ¿verdad? Por g. Entonces, ¿qué vamos a tener haciendo operaciones algebraicas? Tau xy igual a 1 menos mu por el laplaciano de la derivada parcial de p sub x respecto de y más la derivada parcial de p sub y respecto de x menos la derivada segunda respecto de x respecto de y de la divergencia de p. Tau xz será 1 menos mu por el laplaciano de la derivada parcial de p sub x respecto de z más la derivada parcial de p sub z respecto de x menos la derivada segunda respecto de x respecto de z de la divergencia de p. Y tau y z igual a 1 menos mu por el laplaciano de la derivada parcial de p sub y respecto de z más la derivada parcial de p sub z respecto de y menos la derivada segunda respecto de y respecto de z de la divergencia de p. Ahí está. Tenemos las tensiones y el ejercicio, o sea, hemos resuelto la ecuación fundamental de la elasticidad. Hay una introducción de una solución que es más sencilla que el vector de Galerkin. El vector de Galerkin es la solución más grande, más general. Aquí vamos a tener una solución particular. Vamos a mostrar una solución particular del vector de Galerkin.
el potencial de deformación. ¿Qué vamos a decir? La herramienta, el potencial de deformación, que les digo que es una particularidad del vector de Galerkin. Es decir, se ha aplicado el gradiente a una función escalar. Como les digo, el Internet anda muy lindo. Bien, entonces vamos a plantear esta solución. 2G delta igual a nabla phi. Reemplazamos y vamos a tener FB más 1 sobre 2G lambda más G por nabla, la divergencia de nabla phi, ¿sí? Más 1 sobre 2G por G por el laplaciano del gradiente de phi igual a 0. Repito, hacemos un poquitito de álgebra y vamos a tener FB más 1 sobre 2G por lambda más 2G laplaciano de la divergencia de phi igual a 0. ¿Sí? Podemos intercambiar, o sea, podemos decir FB más 1 sobre 2G lambda más 2G nabla el laplaciano de phi igual a 0. Si nosotros hacemos 0 FB, entonces en la ecuación 521, quien va a ser 0 o no 0, quien va a ser constante es el laplaciano de phi, pero podría ser 0. Si es delta phi, el laplaciano de phi, es la dilatación cúbica unitaria o la deformación volumétrica, E tendría que ser también 0. O sea, E igual a la divergencia de delta, y eso es igual a 1 sobre 2G por la divergencia de nabla phi, y eso es igual a 1 sobre 2G delta phi igual a 0. Significa que delta phi es 0, es una función biarmónica. Bien, que delta phi es 0 en esta última expresión. Delta phi es una función biarmónica. Y phi
es un potencial de deformación propuesto por nosotros. Nosotros proponemos esta solución. Seguimos. En consecuencia, si descomponemos o escribimos las componentes de la deformación, del desplazamiento, vamos a tener eso en base a esto, ¿no? En base a esto. ¿Qué vamos a tener? U igual a 1 sobre 2G, la derivada de phi respecto B igual a 1 sobre 2G por la derivada de phi respecto de Y. Y B doble 1 sobre 2G por la derivada de phi respecto de Z. Por lo tanto, la matriz de deformaciones va a tener estos elementos. Epsilon X es la derivada, eso es 1 sobre 2G por la derivada segunda de phi respecto de X. Epsilon Y sobre 2G por la derivada segunda de phi respecto de Y. Y epsilon Z igual a la derivada parcial de B doble respecto de Z, que es igual a 1 sobre 2G por la derivada segunda de phi respecto de Z. Derivada de U respecto de Y más la derivada de B respecto de X. Y eso igual a 1 sobre 2G por la derivada segunda de phi respecto de X respecto de Y. Un medio de gamma xz es igual a 1 sobre 2G por la de segunda de phi respecto de X respecto de Z. Medio de gamma y z, un medio de gamma y z es igual a 1 sobre 2G por la derivada segunda de phi respecto de Z. Bien, escribimos eso de esta manera. Bueno, las tensiones, ¿no? Ya tenemos aquí las deformaciones, ahora las tensiones. En las ecuaciones de tensiones de la ME, sigma nx igual a lambda E más 2G por epsilon X. Pero hemos dicho que E es cero, es igual a cero. Por lo tanto, aquí lambda por E, esto es cero y me va a quedar únicamente 2G por epsilon X. Entonces, sigma nx es igual a la derivada segunda de phi respecto de X. Sigma ny es la derivada segunda de phi respecto de Y. Sigma nz es la derivada segunda de phi respecto de Z. Tau xy es la derivada segunda de phi respecto de X respecto de Y. Tau xz es la derivada de phi respecto de X respecto de Z. Y tau yz es la derivada segunda de phi respecto de Y respecto de Z. ¿Cómo sabemos que esta solución es la solución particular del vector de Galerkin? Si consideramos el vector de Galerkin tal que delta P, o sea,
sea igual, vamos a tener en el vector de Galerkin, ¿no? 2G por delta igual a menos nabla la divergencia de P. Eso quiere decir que phi es menos la divergencia de P y por lo tanto realmente es una solución particular del vector de Galerkin. La elasticidad la hemos planteado a partir del problema en deformaciones. Ahora vamos a plantear en tensión. Podemos resolver desde esta perspectiva, desde las tensiones. Bien, nuestras incógnitas sigma nx, n y tau x y. Para eso voy a tomar esta ecuación de compatibilidad. La derivada bien. Entonces ahora vamos a reemplazar 529 en 528. ¿Y qué vamos a tener? 1 sobre g por la derivada segunda de tau xy respecto de x respecto de y. Eso es igual a 1 sobre 2g que multiplica a la derivada segunda respecto de y de sigma e más la derivada segunda respecto de x de sigma y menos lambda e. Y vamos a decir ahora, phi mayúscula va a ser igual a sigma en nx más sigma y más sigma nz. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos veces, o sea, voy a multiplicar todo por 2g, ¿no? 2 por la derivada segunda de tau xy respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda de sigma nx respecto de y menos lambda por e, ¿no es? Sería menos mu por e sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu por e. E es la deformación volumétrica y es igual a 1 menos 2 mu sobre e por la derivada segunda de phi respecto de y más la derivada segunda de sigma y respecto de x menos
Mu por e sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu por 1 menos 2 mu sobre e por la derivada segunda phi respecto de x. Haciendo un poco de álgebra, ¿qué vamos a tener? Dos veces la derivada parcial de tau x y es respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda de sigma n x respecto de y más la derivada segunda de sigma n y respecto de x menos mu sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x más la derivada segunda de phi respecto de y. Bien, ahora yo quisiera deshacerme de ese dos veces la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y. Quisiera deshacerme de alguna manera. ¿Cuál es esa alguna manera? Voy a derivar las ecuaciones de equilibrio interno, la primera respecto de x, la segunda respecto de y la tercera respecto de z. ¿Y qué voy a tener? Derivada de x mayúscula respecto de x más la derivada segunda de sigma n x respecto de x más la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y más la derivada segunda de tau xz respecto de x respecto de z es igual a 0. Por otro lado, voy a tener la derivada de y mayúscula respecto de y más la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y más la derivada segunda de sigma n y respecto de y más la derivada segunda de tau y z respecto de y respecto de z. Y la derivada de z mayúscula respecto de z más la derivada segunda de tau x z respecto de x respecto de z más la derivada segunda de tau y z respecto de y respecto de z más la derivada segunda de sigma n z respecto de z igual 0. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a sumar estas expresiones, las dos primeras, y vamos a restar la tercera, si no me equivoco. Ahí está.
Bien, ¿qué es lo que se ha hecho? Hemos sumado 531 y 532. ¿Cuáles son? Estas dos. ¿Sí? ¿Y qué vamos a obtener? Dos veces la derivada parcial de tau x y respecto de x respecto de y. Dejamos eso en el miembro izquierdo y todo lo que hemos sumado lo pasamos al otro miembro. Entonces, todo va a ir con signo menos. Menos la derivada segunda de sigma nx respecto de x, menos la derivada segunda de sigma ny respecto de y, menos la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de z, menos la derivada segunda de tau y z respecto de y respecto de z, menos la derivada de x mayúsculas respecto de x más la derivada de y mayúsculas respecto de y. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar esta expresión en esta última que hemos sumado. ¿Y qué vamos a tener? La derivada segunda de sigma nx respecto de y, más la derivada segunda de sigma ny respecto de x menos mu sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x más la derivada segunda de phi respecto de y. Eso es igual a menos la derivada segunda de sigma nx respecto de x menos la derivada segunda de sigma ny respecto de y menos la derivada segunda de tau xz respecto de x respecto de z menos la derivada segunda de tau y z respecto de y respecto de z menos la derivada de x mayúscula respecto de x más la derivada de y mayúscula respecto de y. Entonces, fíjense qué es lo que tengo aquí. Tengo menos la derivada segunda de tau xz respecto de x respecto de z, menos la derivada segunda de tau y z respecto de y respecto de z, ¿verdad? Ya me deshice de esto, de tau x y respecto de x respecto de y. Ahora quisiera deshacerme de estos dos. Entonces, de 533, fijarse, aquí tengo esto. La derivada segunda de tau xz respecto de x respecto de z, más la derivada segunda de tau y z respecto de y respecto de z, eso va a ser igual a menos la derivada segunda de sigma nz respecto de z, menos la derivada de z mayúsculas respecto de z. Eso voy a reemplazar aquí. ¿Y qué voy a tener? La derivada segunda de sigma nx respecto de y, más la derivada segunda de sigma ny respecto de x menos mu sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x más la derivada segunda de phi respecto de y. Eso es igual a menos la derivada segunda de sigma nx respecto de x menos la derivada segunda de sigma ny respecto de y más la derivada de z mayúscula respecto de z menos la derivada segunda de sigma nz, digo más la derivada segunda de sigma nz menos 2 respecto de z menos la derivada de x mayúscula respecto de x
más la derivada de y mayúscula respecto de y. ¿De acuerdo? Bien, ahora aquí hay algunas cosas interesantes. ¿No ve? Miren, aquí tengo menos la derivada de segunda de sigma en x respecto de x. Aquí tengo la derivada segunda de sigma en x respecto de y. Me faltaría la derivada segunda de sigma en x respecto de z. Entonces, este que está con signo negativo lo llevo a otro lado y le voy a sumar la derivada segunda de sigma en x respecto de z y le voy a restar la misma cantidad. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener el laplaciano de sigma nx. ¿Sí? Laplaciano de sigma nx menos la derivada parcial segunda de sigma nx respecto de z. Luego, ¿qué tengo? Fijarse, aquí tengo, aquí, más la derivada segunda de sigma en y respecto de x. Y a este otro lado, menos la derivada segunda de sigma en y respecto de y. Entonces, este que está con menos, paso al otro lado y le sumo nuevamente la derivada segunda de sigma en y respecto de z y le resto la misma cantidad, la derivada de sigma, la derivada segunda de sigma en y respecto de z. ¿Qué voy a tener? Voy a tener más el laplaciano de sigma en y menos la derivada segunda de sigma en y respecto de z. Y queda aquí solito la derivada segunda de sigma n z respecto de z, se lo paso al otro lado. Fijarse que tengo. Tengo delta sigma nx menos la derivada segunda de sigma nx respecto de z menos la derivada segunda de sigma ny respecto de z menos la derivada de segunda de sigma nz respecto de z. ¿Eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos delta phi. Eso lo vamos a ver después. Y me queda ¿qué? Menos mu sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x más la derivada segunda de phi respecto de y eso es igual a menos la derivada de x mayúscula respecto de x más la derivada de y mayúscula respecto de y más la derivada de z respecto de z. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el laplaciano de sigma nx más sigma ny menos lo que les decía, la derivada segunda de phi respecto de z menos mu por mu sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de z de x más la derivada de phi respecto de y, la derivada segunda de phi respecto de y, eso es igual a menos la derivada de x mayúscula respecto de x más la derivada de y mayúscula respecto de y más la derivada de z respecto de z.
Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo delta sigma nx más sigma ny. Le sumo sigma nz y le resto sigma nz. Entonces voy a tener delta phi menos sigma nz, menos la derivada segunda de phi respecto de z, menos mu sobre 1 más mu que multiplica. Fijarse aquí, tengo la derivada segunda de phi respecto de x, más la derivada segunda de phi respecto de y. Le voy a sumar la derivada segunda de phi respecto de z y le voy a restar lo mismo. Entonces en el paréntesis me va a quedar el laplaciano de phi menos la derivada segunda de phi respecto de z. ¿Y eso va a ser igual a qué? A menos la derivada de x mayúsculas respecto de x más la derivada de y mayúsculas respecto de y ahora le voy a sumar la derivada de z mayúsculas respecto de z y le voy a restar lo mismo. Entonces me va a quedar menos la divergencia de fb más 2 veces la derivada de z mayúscula respecto de z. Ahora voy a multiplicar todo la expresión por 1 más mu y voy a hacer álgebra, operaciones algebraicas. Voy a tener 1 más mu que multiplica delta phi menos 1 más mu que multiplica a delta sigma nz menos 1 más mu que multiplica a la derivada segunda de phi respecto de z menos mu que multiplica a delta phi, ¿verdad? Más mu por la derivada segunda de phi respecto de z. Eso va a ser igual a 1 menos, a menos 1 mu la divergencia de fb, más 2 por 1 más mu por la derivada, la derivada de z mayúscula respecto de z. Haciendo un poquito de álgebra, voy a tener delta phi menos 1 más mu por delta sigma nx menos la derivada segunda de phi respecto de z es igual a menos 1 más mu por la divergencia de fb más 2 por 1 más mu por la derivada de z respecto de z. ¿Listo? Exactamente igualito es para hallar en X y Y. Y ahí vamos a tener delta phi menos 1 más mu por delta sigma en X menos la derivada segunda de phi respecto de X es igual a menos 1 más mu por la divergencia de FB más 2 veces 1 más mu la derivada de X mayúscula respecto de X. Tau X, Y, tau X, Z y tau Y, Z. Entonces, eso es igual a esto. Sumando miembro a miembro 537. O sea, esto voy a sumar miembro a miembro. ¿Y qué voy a tener? Quiero hallar delta phi. Eso es lo que voy a obtener. 3 veces delta phi menos 1 más mu por delta phi menos delta phi. Eso es igual a menos 3 por 1 más mu, la divergencia de FB, más 2 veces 1 más mu
la divergencia de FB. Entonces, ¿qué vamos a tener? Finalmente, no, 1 menos mu por delta phi menos 1 más mu por la divergencia de FB. De donde delta phi es igual a menos 1 más mu sobre 1 menos mu, la divergencia de FB. Entonces ahora vamos a reemplazar 538, este delta phi, en 537 aquí, en cada uno de estos. ¿Y qué vamos a tener? 1 sobre 1 más mu delta phi menos delta sigma en x menos 1 sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x es igual a menos la divergencia de FB más 2 veces la derivada de x mayúscula respecto de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, finalmente, ¿qué voy a tener? Menos 1 sobre 1 menos mu por la divergencia de FB menos delta sigma nx menos 1 sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x, eso es igual a menos 1 por la menos la divergencia de FB, 2 x. Entonces, delta sigma nx, vamos a multiplicar todo por menos 1. Delta sigma nx más 1 sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x es igual a menos mu sobre 1 menos mu por la divergencia de FB menos 2 veces la derivada de x respecto de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de manera similar vamos a encontrar sigma delta sigma ny y nz. Delta sigma en x más 1 sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de x, los dos veces la derivada segunda de x mayúscula respecto de x. Y es exactamente igual, lo mismo para los siguientes subíndices, y y z. Bueno, ahí está, tenemos esas tensiones, nos faltaría las tensiones tangenciales, pero eso lo vamos a hacer el día lunes, ¿de acuerdo? Aquí nomás quedaremos. Por favor, si hubiese alguna pregunta. ¿Preguntas, señores? Bueno, nos vamos a reencontrar el día lunes. Hasta el lunes, señores. Hasta el lunes.